Vamos a profundizar en este sueño y sobre esto. Para ello también estamos con el presidente de la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación, Teodosio Cayo. Teodosio, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. A ver, la nota nos dejaba planteada una pregunta. ¿Se ve la luz al final de este largo túnel? Bueno, se ha extendido el tiempo donde efectivamente todos esperamos que siga reduciéndose la tasa y eso significa que siga bajando los créditos en términos, digamos, del costo mensual que las familias tienen que tener para poder acceder a la casa propia. Ahora, el 2019, si nos vamos 6 años atrás, teníamos una tasa de aproximadamente 1,99, menos del 2%. El pic estuvo claramente en el 2023, pero ¿podríamos llegar a alcanzar esa cifra o para eso se ve un largo camino aún? Bueno, esa cifra en realidad es una cifra histórica. De hecho, cuando se dio esa cifra, nosotros hablábamos de que era importante que las personas pudieran acceder en ese minuto a la vivienda propia porque era prácticamente compararlo con un arriendo. Esa cifra probablemente van a demorar unos años más todavía en poder lograrlo, básicamente porque el dinamismo económico, tanto afuera como adentro del país, necesitan una cierta estabilidad y necesitan también de ciertas confianzas. Eso va asociado a otros elementos, como por ejemplo la inflación, el mismo precio de las viviendas, lo que las personas reciben de ingresos. Es decir, son varios factores que hacen que una persona pueda llegar a comprar una vivienda, pero particularmente en lo que tiene que ver con la tasa, que la economía en general y los papeles que se asocian a estas tasas también puedan ser transados en el mercado con mayor facilidad. Teodosio, cuando hablamos de estabilidad, pero también justo en un año electoral importante para el país, ¿se ve que esta baja podría seguir en ese camino o podría este año ser un año diferente también? Bueno, en general, cuando hay elecciones, siempre está la expectativa, digamos, de cuáles son las tendencias mayoritarias que existen y, por lo tanto, cuáles van a ser las políticas económicas al respecto. Creo que después de la pandemia todos tenemos claro, digamos, que hay que hacer esfuerzos bastante importantes para que la economía, ¿no es cierto?, pueda llegar a todas las personas. Y eso significa, digamos, que se coloquen las herramientas necesarias, distintas vías, digamos, para poder lograr que esas familias puedan, por lo tanto, acceder a la casa propia. Hay que recordar que tenemos un déficit habitacional muy importante y la distancia que se ha producido entre lo que tienen de ingreso hoy día las personas versus lo que son el valor de las propiedades, por supuesto, eso ha distanciado mucho la posibilidad de ser propietario. Claro, el sueño se ve cada vez más lejos y de hecho mucha gente recuerda a los esfuerzos que hacían, por ejemplo, nuestros abuelos en los años 80 en intentar encontrar o poder comprarse este sueño de la casa propia, no así en los años 2000 que era mucho más fácil poder acceder a una de ellas. Bueno, sobre todo para los jóvenes. Los jóvenes, si recordamos en ese tiempo de la tasa del 2%, 1,99, incluso un poco menos, tenían la posibilidad de acceder ya, por ejemplo, con un año y medio, incluso trabajando, ya tenían la posibilidad de acceder a un crédito. Por supuesto, no eran viviendas muy grandes, eran viviendas pequeñas, pero era un paso adicional para poder ir avanzando en ser propietario y no necesariamente para vivir ahí, sino que también como inversión. Muchas personas, de hecho, de la clase media tuvieron la posibilidad de acceder a estas viviendas como inversión para el futuro, para tener una renta, por ejemplo, al momento de la jubilación. Es decir, se produce una sinergia muy importante cuando las condiciones económicas están dadas en favor, digamos, de las personas que como usted, como yo, podemos acceder a lo mejor a una vivienda bajo estas condiciones económicas mejores. Y este 2024, ¿cuáles fueron los factores que nos jugaron a favor para entonces lograr esta disminución de casi un punto porcentual? Bueno, se va estabilizando el tema económico y adicionalmente el mercado también va recobrando fuerza. Hay que recordar que una de las cosas importantes que se logró es empezar a bajar lo que son la inflación. Eso es muy importante porque es el día a día de las personas. Cada cosa que estamos comprando obviamente está indexada a esa inflación y muchas veces también tenemos la incidencia de todas las cosas que tenemos que comprar en el extranjero y eso también incide en nuestra economía familiar. El hecho de que nuestra moneda, ¿no es cierto?, se aleje del dólar también es una complicación porque muchas de las cosas que podemos consumir en el día a día son importadas. Entonces hay varios factores económicos del día a día que hay que mirar, revisar y por supuesto todo eso hace un conjunto de factores positivos si es que van a la baja.
Claro, yo le preguntaba por este año presidencial que siempre marcan las elecciones, cómo está la estabilidad en el país, obviamente, pero también hay un tema importante, usted hablaba del dólar, que tiene que ver con la materia internacional. De acuerdo a ese panorama que tenemos con un Donald Trump recién asumido, con diferentes medidas que están tomando en materia internacional, ¿cómo se ve o cómo se analiza el panorama? Bueno, cada cierto tiempo me preguntan algo parecido y lo que parto diciendo es que todo lo que diga sirve solo para este minuto, porque en realidad hay muchos cambios que se están produciendo en este sentido. Y obviamente en la medida de que el mercado obviamente se estabiliza, en el mercado empieza a funcionar de manera mucho más estable y también nuestro país puede colocar sus insumos en el extranjero, obviamente son cosas positivas. Si vemos tendencias, por ejemplo, complejas desde el punto de vista del cobre o se nos encarecen algunos materiales de construcción, todo eso, por supuesto, juega en contra. Y si a eso le agregamos, ¿no es cierto?, el tiempo que se requiere para poder tener un proyecto nuevo, lo que hemos llamado la permisología, claramente son elementos que juegan a favor, aumentan el costo y eso finalmente termina siendo transmitido a las personas. Claro, y está el proyecto también del Ministerio de Hacienda que busca reducir estos dividendos. Eso me imagino también va a ayudar muchísimo a cumplir este gran sueño de cientos de jóvenes y de familia en general del país. Sí, es un muy buen proyecto. De hecho, esperamos que obviamente algunas restricciones que tiene puedan ser minimizadas, porque cuando estamos en una situación económica más bien compleja, lo ideal es abrir un poco las expectativas y abrir un poco las posibilidades. De hecho, los topes, por ejemplo, que hoy día se tienen de 4.000 UF, incluso se podrían abrir un poco más, no necesariamente en una proporcionalidad directa como está el proyecto, pero facilitar sobre todo a las familias que no necesariamente van a encontrar propiedades, ¿no es cierto?, de 1 o 2 dormitorios. A veces también la inversión requiere de propiedades un poco más grandes y evidentemente en ese escenario, cuando hay mucho stock disponible, cuando queremos que el mercado inmobiliario pueda retomar su ritmo, que los créditos hipotecarios se faciliten las condiciones para que las personas puedan acceder a ellos, bueno, es un conjunto de cosas que evidentemente requieren que todos los actores de este mercado puedan actuar. Hay muchas personas que necesitan la vivienda. También hay muchas inmobiliarias, constructoras que tienen proyectos paralizados, claro, incluso que han tenido que hacer una reformulación de todos sus activos. Y también está la banca, ¿no es cierto?, que es quien financia. Y por lo tanto, si hay una iniciativa gubernamental con apoyo del Congreso que permita unir a todos estos factores, por supuesto, son la línea correcta donde deberíamos ir. Sí, usted bien lo decía, claro, nosotros lo enfocamos en la familia, en las personas que quieren cumplir este sueño, la compra de su casa propia, pero acá hay un tema importante y es, de alguna manera, la inyección que necesita el mundo inmobiliario para volver a generar el empleo y para volver a tener la producción que tenía hace no tanto atrás. Sí, la industria de la construcción en general, digamos, es muy importante en mano de obra y eso incide directamente a familias a veces mucho más vulnerables. Por lo tanto, el que se generen iniciativas en esa línea, en la construcción, evidentemente ayuda a la economía porque ambas están muy relacionadas. Tenemos un país que a través de la construcción muchas familias se ven favorecidas, tanto directa como indirectamente. Todos los proveedores de la construcción, los transportistas y por supuesto también las mismas empresas que generan estos proyectos. Por lo tanto, es una mirada bastante global, es un porcentaje importante del Producto Interno Bruto y por lo tanto hay que focalizarse porque ha sido una de las industrias que ha estado más retrasada en el proceso de reactivación. ¿Y esta es una consecuencia de la pandemia? O sea, si nos comparamos, por ejemplo, con países internacionales, nuestros propios vecinos, ¿cómo nos encontramos? Bueno, en general, digamos, la pandemia afectó a todos los rubros, digamos. Hay algunos en particular, digamos, que se vieron muy favorecidos, sobre todo aquellos que tuvieron que rápidamente generar iniciativas de venta a través de Internet, ¿no es cierto? Pero la construcción, y particularmente en Chile, las personas también necesitan ver lo que van a construir o lo que se va a comprar, necesitan visitar esos pilotos, necesitan, ¿no es cierto?, recorrer. Se iniciaron varias iniciativas respecto a cómo solucionarlo, pero sin embargo, la pandemia y otros factores económicos restrictivos, sobre todo los plazos que existen para poder tener un permiso de edificación y por lo tanto la recepción de un edificio, también juegan un papel fundamental. Todo ese tiempo es costo y ese costo finalmente se traspasa a precio y quien paga ese precio es quien es el comprador final. Por lo tanto, si podemos reducir eso, es una gran ventaja. Teodosio, para terminar, la recomendación que usted hace, ¿es un buen momento para adquirir entonces una vivienda?
Bueno, siempre que tengamos la vivienda que se acomoda a nuestras condiciones actuales, se acomoda, por ejemplo, al ingreso que tengo familiar, se acomoda al lugar que tiene una red, ¿no es cierto?, de apoyo, por supuesto siempre va a ser un buen momento. Sin embargo, evidentemente lo que hemos visto en el último tiempo es que las tasas van a la baja, es probable que sigan bajando y sobre todo hay que tener presente, digamos, que el endeudamiento que podemos lograr tiene que estar acorde a nuestros ingresos para efectivamente poder tener esa casa propia y, por supuesto, extenderla en el tiempo. Teodosio Calle, presidente de la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Que tenga buen día. Buen día.